guerra, si se tiene en cuenta que la ciudad y toda la región venía resguardándose de las constantes agresiones que en nombre de la República desde el año 1809 venían desarrollándose. La batalla de Bomboná o de Cariaco nos recuerda entonces una fecha donde cientos de compatriotas nuestros, defendiendo estandartes diferentes, ofrendaron sus vidas. Hoy se impone reflexionar con discreción y madurez, buscando el sentido real de la historia y sus propósitos, acercándonos más que a la celebración, a la conmemoración de sus valores, los mismos que le dieron la fe y la fuerza para librar esa batalla. Con seguridad, esos cientos de muertos, más de 1000, según dicen los registros, nos están pidiendo precisamente eso. Vale la pena reflexionar sobre la visión de quienes agitaron el ideario independentista, escribiendo sobre el mármol sus manifiestos para que perduraran en el tiempo, y la posición de los realistas pastusos, su valentía, su agudeza y percepción para avisorar la historia que hoy mismo vivimos. Vale la pena reflexionar en lo absurdo de las guerras. Vale la pena reflexionar también en los propósitos de paz a la que todos y todas debemos contribuir. Finalmente, quiero referir la solicitud que nos ha hecho el señor alcalde. Nosotros, por fortuna, desde la Dirección Administrativa de Cultura, hacemos parte del comité pro conmemoración del bicentenario. Y desde ese quehacer, pues estamos listos para ofrecer todo nuestro concurso, alcalde, y usted lo sabe. Tuve la oportunidad hace unos 15 días de visitar esta bella localidad y tuve sentimientos encontrados porque en una primera instancia en la mañana visitamos unas verdaderas joyas histórico-culturales que tiene, doctor Juan Pablo, quizá usted también las conozca, que tiene Consacá y que todos deberíamos conocer y estar allí. Está acá el doctor Javier, estuvimos en su casa, donde la historia dice que se atendieron a los heridos del ejército bolivariano, bueno, y los caminos y tantas cosas interesantes que tiene Consacá y que se deben potencializar porque se convertirían, como usted lo viene buscando, alcalde, en una potencialidad histórico-turística que deberíamos, en el buen sentido de la palabra, aprovechar. Pero lo que quería decir es que al lado de ese sentimiento maravilloso en la mañana, en la tarde cuando visitamos la piedra de Bomboná, pues se nos cayeron todos los ánimos. Y entonces una tristeza profunda porque uno no entiende qué es lo que está pasando allí. También quiero decirle, alcalde, que lo vamos a acompañar. Me acompaña Aurita Caicedo, he querido que me acompañara porque le he encomendado a ella en la Dirección de Cultura para recopilar toda la información, toda la documentación pertinente que nos permita tener con claridad una idea de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en este lugar que tenemos que rescatar entre todos. Hago parte también y me honro de ser el presidente del Consejo Departamental de Patrimonio. Ya lo tenemos convocado. Una vez que hayamos nosotros recopilado la información, vamos a poner en conocimiento del comité del Consejo Departamental de Patrimonio esta situación para que conjuntamente busquemos las mejores soluciones.
Muchísimas gracias. Un reiterado abrazo de afecto y de cariño por esta bella y hermosa localidad de Consacá. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar las palabras del sargento, Rubén Darío Gómez, del Ejército Nacional de Colombia. Buenas tardes, señor alcalde del municipio de Consacá, Carlos Alberto Jaramillo, primera dama del municipio, nuestra Policía Nacional, señoras y señores de la mesa de honor, muy buenas tardes, queridos compatriotas consaqueños que hoy nos acompañan. Es para mí un honor estar hoy en esta conmemoración de los 199 años de la batalla de Bomboná. Un domingo de Pascuas, alrededor de las 3 de la tarde, el ejército patriota enfrentó la batalla más sangrienta de la campaña libertadora, cuando Simón Bolívar con su ejército intentaba hacer paso hacia Quito y se encontró con el ejército realista y se vieron obligados a enfrentarse. Esta batalla, llamada la batalla de Bomboná, en donde Bolívar perdió más de 1000 hombres, centenares de heridos. Este hecho ha sido trascendental en nuestra historia. Al final de la batalla, el ejército realista se retiró hacia la hacienda Cariaco, hoy llamada Casa de Don Basilio. Si no estoy mal, ¿no? Según los historiadores de la batalla, esta batalla fue inconclusa y no registra ganador ni perdedor. Sin embargo, lo que resalta es el heroísmo de nuestros soldados muertos en combate, que dieron su vida por la libertad de nuestro país. Estos campos gloriosos de Bomboná conservan la valentía de nuestros soldados. Hoy, al conmemorar los 199 años de la batalla de Bomboná, se le rinde un sentido homenaje, valorando la labor de las fuerzas militares y la Policía Nacional, que hasta hoy trabajan para brindar la seguridad a nuestra nación. Es para mí un honor estar en este importante sitio de nuestra historia patria. Como decía el señor alcalde, para uno que llega de extranjero a estas tierras, uno anhela poder conocer el sitio de la Piedra de Bolívar. Entonces, es un orgullo para mí estar en este día acompañándonos y rindiendo un sentido homenaje a todas esas personas que murieron en esta cruel y sangrienta batalla. Buenas tardes. A continuación, palabras de la señorita capitán Andrea Restrepo, comandante encargada del 4º Distrito de Policía Sandoná. Bueno, buenas tardes para todos. De parte de mi coronel Nelson David Parrado Mora, comandante del Departamento de Policía Nariño, quien solicita excusas teniendo en cuenta, tenía previsto asistir a este evento, ya estaba comprometido, sin embargo, por necesidades del servicio y por diferentes situaciones que se están presentando en la vía Ipiales, tuvo que realizar el desplazamiento. Igual, pues, un saludo muy especial, doctor Carlos Alberto Jaramillo, alcalde municipal, a su esposa, doctora Mónica Delgado, gestora social municipal,
doctor Milton Portilla, director de Cultura Departamental, doctor Juan Pablo Llanos, representante de la Gobernación, mesa de honor, señor sargento viceprimero del Ejército, Rubén Gómez, a todos los señores concejales, a los medios de comunicación, a todos los asistentes, un saludo muy especial por parte de la Policía Nacional. Es para mí un motivo de inmenso orgullo ser partícipe de esta celebración de conmemoración a los 199 años de la Batalla de Bomboná, que tuvo lugar en el corregimiento de Bomboná en el mes de abril. Jurisdicción de este valioso municipio, Simón Bolívar libra una de las más fuertes batallas. Cuenta la historia que la acción se inició sobre las 3 de la tarde, donde realistas, al sentirse derrotados, aprovecharon la oscuridad de la noche para escapar. Sin embargo, no hay ganadores ni perdedores en esta batalla. Esta batalla mantiene en nuestros recuerdos a los grandes héroes, hombres de invaluable calidad humana, que hoy nos ofrendaron su vida en cumplimiento de su deber. Con su sangre impregnaron los campos de Colombia para dejarnos como legado el fruto anhelado de la libertad. Sea esta la oportunidad para hacer un alto en el exigente y acelerado trajinar de nuestros cotidianos compromisos y obligaciones para exaltar los grandes acontecimientos de nuestra historia. No solo es un deber de los funcionarios públicos, sino una obligación de todos los ciudadanos. Esta celebración se presenta como una oportunidad inigualable para manifestarle al señor Carlos Alberto Jaramillo Ordóñez, alcalde municipal del Consacá, a su gabinete, a las autoridades y a la comunidad de esta bella región nariñense, que en nombre del personal que conforma la unidad policial y en el mío propio, un sincero saludo de gratitud y reconocimiento por el valioso apoyo y compromiso que han demostrado con nuestra institución, que tiene como único objetivo garantizar la convivencia y seguridad ciudadana. Esta gloriosa remembranza nos hace reflexionar que estamos en el mismo país, somos hijos de la misma nación, tenemos en nuestro haber los mismos sueños, ver a Colombia convertida en esa patria soberana, orgullosa de su pasado, segura de su presente y dispuesta a forjarse ese futuro de luz y de esperanza que ha de conducirnos por la senda del progreso. La paz y el desarrollo gracias por su creer en la Policía Nacional, en el compromiso de cada uno de nosotros frente a esta región. Ustedes siempre han sido aliados incondicionales de la institución, por lo cual seguiremos trabajando por construir una Colombia segura y en paz. Agradecerles a todos siempre su apoyo. Muchas gracias. Dios y patria, es un honor ser policía. Continuamos con la presentación de la Banda Juvenil Bolívar. Es una de las escuelas de formación de la Alcaldía Municipal de Consacá, a cargo del director Gabriel Benavides. Muy buenas tardes a todos. Especial saludo a nuestra mesa de honor en esta tarde. Una bienvenida a todos los asistentes. La Escuela de Formación Musical Banda Juvenil Bolívar está muy complacida de estar aquí. Esta es una invitación muy importante para nosotros. Explicarles un poquito el proceso muy brevemente y lo que vamos a tocar esta tarde. Entonces, gracias al señor alcalde por todo el agradecimiento total a todo el desarrollo de este proceso. Nos ha estado colaborando firmemente en continuar virtualmente, presencialmente, según vayamos avanzando. Este proceso lleva más o menos 2 años a cargo pues, de mi dirección. En esta tarde pues, vamos a interpretar 2 piezas musicales. La primera se llama Star Wars. Es un fragmento de la banda sonora de la saga de la película, que tiene el mismo nombre, Star Wars, y una pieza musical colombiana que se llama La Cumbia Sabrosa. Entonces esperamos sea de su agrado. Aprovechando también esta tarde a los entes gubernamentales, seguir nuestro proceso, seguirnos apoyando en este bonito proceso de la música a los niños y jóvenes que estamos en esta tarde, pues tratando de salir a pesar de todas las dificultades de esta pandemia, pero estamos firmes con la cultura y la música. Muchas gracias a todos, espero que lo disfruten. Gracias.
Bueno, vamos a brindarle un fuerte aplauso a estos niños que el día de hoy están haciendo esta conmemoración al 7 de abril. Bueno, muchas gracias. Recordarles también que el evento es un proyecto aprobado por el Plan Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. También está siendo transmitido por la emisora La Cariñosa de RCN, Radio Nacional de Colombia, emisora comunitaria Consacá Estéreo, documentada por el Diario del Sur, canal CNC y por la página de la Alcaldía de Consacá a través de Facebook Live. También se une TV Cable Consacá por el canal 2. A continuación vamos a realizar un recorrido de lo que fue el 7 de abril de 1822 a través de nuestros historiadores nariñenses, en un conversatorio denominado La Batalla de Bomboná en el contexto social y político, una aproximación, en el marco de la conmemoración de los 199 años de la Batalla de Bomboná. Para ello, contamos en este día con los siguientes historiadores: licenciado en Ciencias Sociales, Grupo de Investigación en Educación y Violencia, GRINEF, Universidad de Nariño, candidato a maestría en Estudios Latinoamericanos del Centro de Estudios e Investigaciones CEILAT de la Universidad de Nariño, Andrés Vallejo Erazo. Licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad Santo Tomás, especialista en Metodología de la Enseñanza de la Historia de la Universidad de Nariño, historiador del municipio de Consacá, Nicolás Villarreal Palacios. Abogado de la Universidad de Nariño, autor del libro Consacá, historiador del municipio de Consacá, doctor José Rodrigo Rosero Tovar. Licenciado en Ética y Valores, especialización en Gestión Ambiental, especializado en Ética y Valores, historiador de Consacá, el profesor Orlando Portillo Díaz. Y como moderador tenemos al doctor especialista en homeopatía, docente de la Universidad Nacional de Colombia y de la Fundación Universitaria San Martín, Universidad Cooperativa, miembro de la Liga Homeopática Internacional, investigador, coautor de libros y del software de homeopatía, y en el plano histórico es el hijo del doctor Emiliano Díaz del Castillo Sarama, investigador del tema de la Batalla de Bomboná. Démosle la bienvenida al doctor Javier Díaz del Castillo y a los demás representantes que van a ser los ponentes en este conversatorio. Démosles un fuerte aplauso, por favor. A todos ellos los invitamos a pasar al frente, por favor. Bueno, mientras se acomodan nuestros invitados que van a hacer la ponencia, les recordamos que estamos en la ciudadela de Bomboná, municipio de Consacá, a todas las personas que muchos por primera vez están acá. Nuestro municipio tiene un potencial turístico enorme, tiene mucha biodiversidad y tiene ese agregado importante que es la historia de nuestro municipio. A través de la Oficina de Cultura estamos buscando espacios que nos permitan conservar y salvaguardar esa cultura. A todas las personas que están presentes aquí, invitarlas a que visiten este municipio. Este municipio tiene las puertas abiertas para todos ustedes, para que disfruten de nuestro clima,
de nuestra gastronomía y sobre todo de nuestra historia. A continuación, entonces, vamos a empezar el conversatorio. Por favor, doctor Javier, le damos la palabra. Muchas gracias a todos y todas. La Alcaldía Municipal de Consacá, en la conmemoración de los 199 años de la Batalla de Bomboná, pues preparó este conservatorio. Para tal fin, se van a tener en cuenta algunos lineamientos para debatir con nuestros invitados, los cuales sacarán sus propias conclusiones respecto al evento histórico que nos convoca, el cual es de importancia local, departamental y nacional. De acuerdo al marco histórico de la Batalla de Bomboná, Simón Bolívar decidió adelantar la campaña del sur, que comprendía dos objetivos: primero, conquistar Quito, y segundo, conquistar Pasto. Es así como dividió a sus tropas en dos: una para la conquista del Ecuador, a cargo del mariscal Sucre, y la segunda la tomó el mismo libertador Bolívar, que emprendió camino desde Popayán hacia Pasto, dado que esta ciudad se había mostrado leal a la corona española, y muchos afamados héroes de la causa patriota que habían osado atacarla habían sido derrotados. Recordemos a Caicedo y Cuero, Alejandro Macaulay, José María Cabal, Antonio Nariño, Manuel Valdés. Todos ellos fueron vencidos al querer invadir este territorio. En una carta que escribió Simón Bolívar al general Francisco de Paula Santander, el 9 de junio de ese mismo año dijo: Pasto, que era lo terrible y difícil de esta campaña. No pueden usted imaginarse lo que es este país y lo que eran estos hombres. Todos estamos aturdidos con ellos. Creo que si hubieran tenido jefes numantinos, Pasto habría sido otra Numancia. El 7 de abril, hacia las 3 de la tarde, se inició la batalla de Bomboná, la más sangrienta de todas las libradas en Colombia durante la época de la independencia, donde el ejército patriota perdió 1000 hombres, la mayoría muertos y centenares de heridos, mientras que las fuerzas realistas de Pasto perdieron 250 soldados entre muertos y heridos. El general Bolívar dirigió la batalla desde lejos, situándose a prudente distancia cerca de la actual Piedra de Bolívar, y aún sabiendo que la posición era formidable, dijo: no debemos permanecer aquí ni podemos retroceder. Tenemos que vencer y venceremos. Ordenando a los batallones Bogotá, Batallón Vargas y escuadrones de guías, a mando del general Pedro León Torres, descender hacia el puente de Terraplén sobre el río Cariaco para atacar a las fuerzas realistas y las milicias de Pasto, que estaban muy bien parapetadas del otro lado del río Cariaco, mientras enviaba al batallón Rifles, al mando del general Manuel Valdés, a atacar el flanco derecho realista, localizado a mayor altura en la Loma de Paja. Los hombres enviados a cruzar el puente fueron diezmados en poco menos de una hora, quedando reducidos a unos 70 soldados de cada batallón y perdiendo por heridas o muerte a casi todos sus oficiales. Por su parte, el batallón Rifles consiguió su objetivo, atacando con éxito al batallón realista Aragón. Luego Bolívar envió al batallón Vencedores de Boyacá con los restos de los otros batallones para que atacaran de nuevo en el puente, corriendo la misma suerte que los anteriores y siendo aniquilados por las fuerzas realistas. Finalmente, al caer la oscuridad, la batalla terminó. Hacia la medianoche, las fuerzas realistas se retiraron en silencio y Bolívar pasó la noche con mucha incertidumbre en la casa de hacienda de Bomboná. Al día siguiente encontró el campo de batalla abandonado por el enemigo, que se había retirado de manera estratégica. Destruyó armamento e incineró a los muertos. Considerando lo anterior y de acuerdo a su criterio, señores, en este conversatorio, ¿cómo analizan ustedes? ¿Por qué y en qué contexto social y político
se libró la batalla de Bomboná. Un saludo cordial y afectuoso a todos y cada uno de los presentes. Me disculpan si hiero susceptibilidades con mis apreciaciones y también me disculpan mi falta de elocuencia para convencer por intermedio de la palabra. Parodiando a Gabriel García Márquez, si alguien se levanta durante mi precaria intervención, pido que lo haga pasito para que no despierte a los demás. Bien, hace 30 años se iniciaba por parte de personas hoy olvidadas por las inclemencias del tiempo el funcionamiento y construcción de lo que hoy es la institución educativa Colegio Agropecuario Bomboná, cuyos muros se han convertido en testigo mudo de los acontecimientos históricos de esta magna conmemoración. Hace 58 años culminaba un conflicto social agrario con la adquisición por el Estado colombiano de una porción del fondo denominado Hacienda Bomboná, después de haberse iniciado por parte de los peones conciertos en 1959 una lucha por la recuperación de la tierra, otrora propiedad comunal de los indígenas de esta región. En el conflicto sucedido, un grupo de trabajadores permanecieron junto a los propietarios y se los denominó los leales, prácticamente enfrentado a otro grupo que buscaba su independencia, cansados del feudalismo imperante, y a los que se los llamó los rebeldes. Bueno sería, sin ir más allá de esta historia reciente, buscar las causas en las personas que decidieron permanecer leales a los propietarios de la hacienda y trasladarlas al convulsionado momento de las guerras de independencia nacional. ¿Será acaso que las prerrogativas de los leales en los puestos de mando, en mejores garantías salariales, inclusive en la garantía de asistir libremente a las liturgias en la capilla de la hacienda, o en el simple derecho de en general de capataces sobre los demás trabajadores, lo que inclinó esta decisión? No hay que olvidar que el realismo pastuso, según los estudiosos, se inició en 1809, cuando en Quito se conformó una junta de gobierno de republicanos tratando de interrumpir el régimen colonial imperante, y precisamente cuando trataban de invadir la entonces provincia de Pasto, en su propósito expansionista, tropezaron primero en Funes, donde fueron derrotados por los pastusos, y óigalo bien, el 17 de octubre de 1809, en el puente de Ales, situado sobre el río Guaitara, en los límites entre Guaitarilla y Consacá, impidiendo su intención de sometimiento del pueblo pastuso. Desde ese momento se inició el realismo pastuso que tanta controversia ha causado y que ha sido aprovechado para desencadenar un tratamiento despectivo hacia los moradores de esta región. ¿Pero quiere liderar en paz esta región? Simple y llanamente la burguesía criolla desarrollada, que veían peligrar
las prerrogativas de poder que mantenían en ese momento. Pasto, por su ubicación geográfica, se presentaba como una isla en el engranaje colonial impuesto por la corona española. La burguesía ostentaba los cargos públicos, el poder económico, el mando y el dominio general sobre la población, en su mayoría indígena de la región, y no estaban dispuestos a perder semejantes prerrogativas si adherían a un nuevo régimen gubernamental. Considero personalmente que esas son las principales causas que desencadenaron afortunadamente el realismo pastoso. Muchas gracias. Con Chepe, muy buenas tardes a todos y a todas. Con Chepe coincidimos realmente en esa apreciación de las causas que llevaron a los pastusos a defender la posición realista. Pero debemos agregarle una cosa, que no es verdad que todos los pastusos fuesen defensores del realismo. Pues habían familias que defendieron a los patriotas en sus diferentes momentos. Tenemos que hablar también aquí de quién tenía el dominio cultural. El dominio cultural lo ejercía la Iglesia en una sociedad prácticamente rural y letrada, sin acceso a los movimientos intelectuales de la época y a una fuerte creencia religiosa por parte de la comunidad. El máximo valor que en ese momento se practicaba, se difundía en la comunidad, era la fidelidad. Así como en el sistema feudal europeo, la fidelidad era el valor más importante en esa época. La fidelidad a Dios, a la religión y al rey como su legítimo gobernante, que prácticamente estaba allí gobernando por voluntad divina. Ese era el pensamiento predominante en la época colonial. Recordemos también que había un dominio colonial en condiciones de esclavismo y condiciones semifeudales, donde quienes controlaban el poder eran los terratenientes, mientras que los campesinos e indios estaban sometidos al concertaje, del que acaba de hablar mi compañero, que apenas en Bomboná, digamos que se dejó atrás un poco hace 50 años. La clase social dominante, salvo algunos líderes, sí tenían, algunos líderes de la clase social dominante, de la clase política, sí tenían conocimiento de las ideas ilustradas, como el doctor Tomás de Santa Cruz y Caicedo, dueño de esta hacienda en aquella época. Precisamente el título de doctor, porque él había estudiado y había adelantado estudios en Europa. Pero los nuevos cambios no les eran favorables a estos
terratenientes que ya venían con posesión de la tierra por varios siglos. Al comenzar la colonia, desde Quito hasta Popayán, tan solo eran 20 familias las dueñas de todo este territorio. Y digamos que no se modificó mucho hasta la época de la independencia. Es más, después de la época de la independencia casi sigue en iguales condiciones. La iglesia y los criollos tenían criterios claros de defender la monarquía española, porque al hacerlo estaban defendiendo sus propios intereses. Además, las comunidades indígenas pues, no le creían sino al sacerdote. Buenas tardes. Bueno, antes de precisar la pregunta, yo voy a hablar un poco sobre una parte un tanto teórico desde el cual voy a mencionar, desde el cual voy a hacer mis apreciaciones. Bueno, primero agradezco la posibilidad de participar en este espacio. Creo que este tipo de conmemoraciones que da la posibilidad de hacer una crítica, un debate, permiten transformar esto no en una conmemoración histórica, sino una posibilidad de repensar y reactualizar el pasado. Es algo fundamental para cualquier tipo de sociedad. Las intervenciones que haré no buscan asumir una posición ideológica ni política, porque esa es una visión un tanto sesgada de la comprensión específica de lo pasado. Tampoco pienso entender el pasado como objeto de recurso didáctico para entender el presente. Es una visión muy tradicional de la historia que también coarta esa posibilidad de comprensión de la totalidad o la mayor parte de la totalidad de lo pasado. Intentaré desligarme un poco de esas aproximaciones de la historia como maestra de la vida, dado que ese tipo de interpretaciones de lo pasado conllevan a tres problemáticas que voy a enunciar brevemente. Primera problemática, un presentismo, que es siento yo que generalmente en estas comunidades académicas surge ese presentismo, que es justificar acciones del presente a través de la interpretación de lo pasado, es decir, funcionalizar el pasado, que es un aspecto que un historiador, una investigación de la historia no tendría que hacerlo. Segundo, todo lente que observa el pasado es un lente en sí mismo subjetivo. Entonces, cabe aclarar que ninguno de nosotros tenemos, o pues desde mi perspectiva, no podemos establecer una verdad específica frente a lo que aconteció en este espacio o en cualquier hecho histórico, sino que parte de unas fuentes históricas que en realidad son testimoniales, es decir, que no nos van a dar la verdad como tal, sino una aproximación a esa verdad. Y tercero, que toda perspectiva histórica que vamos a manejar es una perspectiva contextual. Entonces tenemos que entender también el proceso en el contexto específico en que se está desarrollando. Frente a la pregunta en sí misma, yo podría agregar dos precisiones fundamentales. Primero, que asumir que Pasto era una sociedad aislada es un poco una generalización. Desde la colonia en adelante hay una red de conformación, hay unas conformaciones de redes, tanto intelectuales como económicas, políticas y sociales, que permiten que Pasto esté en esa relación con el virreinato de Quito y el virreinato de Popayán. Entonces estas dos nos permiten entender que Pasto estaba en ese proceso. Más allá de eso, no hay una posibilidad de que Pasto pueda asumir o no una posición monárquica antes de la independencia. ¿Por qué? Porque toda la conformación de la colonia adelante, estas colonias españolas, van a incorporar a su forma de vida el sistema organizativo español. Entonces, por ende, Pasto, como como varias de las comunidades o la mayoría de comunidades en toda Latinoamérica, tienen implícita esa concepción monárquica del gobierno. Margarita Garrido, que es una historiadora colombiana de prestigio, habla sobre esta conformación de Latinoamérica a través del concepto de patria. Las colonias se asumían no como territorios anexos a España, sino como la España misma. ¿Por qué? Porque la concepción de patria les hacía asumir a estas poblaciones que éramos parte de esa, o eran parte de esa población. Nosotros, las personas de esa época no podían pensar por fuera de esa situación porque se pensaban desde esa concepción de patria. Esta concepción de patria, además de lo estipulado por mis colegas, es decir, la parte económica, la parte política, la parte social, implica una parte cultural fundamental. Y es lo que dijo mi compañero, la parte de la fidelidad.
que hace parte de un régimen de pensar al otro, lo que Weber plantearía un régimen legítimo de dominio que va a ser la corona. Los pueblos no van a pensarse por fuera de la corona, no pueden pensarse por fuera de la corona, porque eso sería hacer una traición a un principio básico que va a ser el rey. La fidelidad del rey es un principio básico en estas sociedades monárquicas. Y en segundo, hay un texto que yo recomiendo mucho leer, que es del doctor Gerardo Guerrero Vinuesa, que es sobre el honor en Pasto, que habla sobre eso mismo. No se puede asumir que el realismo pastuso sea netamente político-económico porque hay una concepción de honor. Si esa concepción de honor, que es directamente relacionada con la monarquía, se empieza a desligar, hay un problema directamente con esa institución fundamental que va a ser la Iglesia y la monarquía. Entonces yo agregaría esas dos aristas, que son más que todo culturales, a ese por qué la región podría considerarse como realista. Muy buenas tardes para todos. Reciban un cordial saludo de conmemoración patria, un saludo de esperanza, ojalá de cambio, un saludo de libertad, de esa libertad que soñaron nuestros antepasados, pero no tanto, digamos, como de tajante independencia, más bien una libertad dentro del pensamiento, esa libertad hacia un pensamiento positivo, hacia un pensamiento de optimismo en vez de pesimista, ese pensamiento libre hacia el desarrollo y progreso de nuestra región. Es un honor para mí compartir con ustedes estos momentos para hablar de historia, no únicamente de esa historia pasada, más bien de esa historia presente y sobre todo de esa historia que nos llevará o nos dará un camino, una ruta hacia vivir mejor, hacia tener un pueblo mejor, aprovechando de esta riqueza que la naturaleza y Dios nos ha dado, esa historia. En sí, dentro de la pregunta o dentro del contexto, tomándolo un poco más amplio, he leído a varios investigadores donde resalta la palabra aceptar, que los pastusos aceptaron la monarquía y la política y la cultura española. Esa palabra aceptar creo que nunca puede ser un sinónimo de imponer. Recordemos en otro contexto, desde el comienzo, digamos, que América fue descubierta en el año de 1492. Nos lo enseñaron en la escuela, igualmente pues con otros adornos. Pero ¿quién descubre a quién? Si acá en América ya existían innumerables pueblos con su propia cultura, con sus propias creencias religiosas, sus propias costumbres, su lenguaje y las riquezas incalculables en flora, fauna, minerales, etc. Entonces, digamos que aceptar con imponer o dominar, descubrir con invadir a un territorio que se debió respetar, un descubrimiento asociado con la imposición, el saqueo, el dominio, la violencia, en otras palabras, el exterminio de una impecable cultura ya existente acá. Digamos entonces que los pastusos no aceptaron la organización política, simplemente era imposición y les tocaba someterse a ese pensamiento de dominio y obediencia. Ahora bien, la región era sencillamente o es sencillamente rica en todo sentido. Que la robaron, es cierto. Han pasado más de 500 años y nos damos cuenta de que el robo continúa, pero todavía después de 500 años a nuestra patria, a nuestra América, a nuestra Colombia, en nuestra Colombia sobran riquezas. En conclusión, los pastusos, de acuerdo a la pregunta, creo que ellos convivían con algo, digamos, impuesto. Entre la pobreza conviven, entre la riqueza, comparten el poder, entre la cultura y la incultura, y entre el poder político. Empeñan siempre la palabra y
le dan mucho valor a la lealtad y de cierta manera viven con tranquilidad. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera recordar, estamos conversando, tratemos de hacer esto un conversatorio, no hacer un discurso, digamos, de cada pregunta, sino tratar de conversar y discutir las diferentes ideas que se van dando. Yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho, porque en la historia hay que ser objetivos, para ser historiador hay que irse a los datos del pasado y ver qué tanto valor. En el caso de la batalla de Bomboná, que nos tiene aquí reunidos, hay testimonios tanto de realistas como de patriotas. Generalmente después de cada batalla se escribía en los diarios de campo lo que había sucedido. Por eso era difícil determinar a qué horas empezó la batalla, porque algunos decían que los primeros tiros se dieron hacia el mediodía, otros que a las 2 de la tarde, otros que a las 3. Mi padre era historiador y me quito el sombrero ante él, era de la Academia Colombiana de Historia. Él siempre era muy objetivo en sus cosas y eso me lo enseñó a mí. No podemos irnos a que creemos que tal vez era no sé qué. Realmente las milicias de Pasto estaban conformadas por gente del pueblo, ¿sí? Gente realmente que creía en eso, no estaban haciendo algo impuesto, no iban obligados a la guerra. Ellos lo hacían, sí, por fidelidad al rey, de acuerdo. También había fidelidad a Dios. Era muy importante el concepto religioso. Muchos decían, yo juré ante Dios fidelidad al rey, por lo tanto voy a defender a nuestro rey. ¿Sí? Aunque en el fondo estuvieran pensando, tienen razón los que se quieren independizar. Respecto a Pasto, sí, Pasto tenía contacto con Popayán y Quito, permanente, y dependía económica y políticamente en cierta forma, y también del punto de vista religioso, de Quito y de Popayán. Cuando Popayán y Quito dijeron, vamos a independizarnos, nos queremos salir del dominio del rey, los pastuzos vieron la oportunidad de su propia independencia. Hombre, si Popayán ya no depende del rey, si Quito no depende del rey, Pasto se va a convertir en un virreinato. Vamos a depender directamente de un rey lejano que nunca vemos y vamos a tener nuestro propio gobierno. Eso se llama la libre determinación de los pueblos. Entonces yo quisiéramos un diálogo, un conversatorio, no nos vamos a pelear, sino simplemente a conversar. No leamos tanto texto, sino tratemos de charlar, ¿no? Bueno. La segunda pregunta, perdón, que era, ¿cuáles fueron? ¿Puedo? Sí, sigue. Bueno, de pronto la intervención da la oportunidad de irnos un poquito más allá de la pregunta formulada. Se tiene pregonado a nivel nacional que el 20 de julio de 1810 se sucedió el grito de independencia. Algo que se ha tratado de rebatir, pero que ya quedó institucionalizado y que pareciera no es así. Yo he leído mucho los planteamientos del doctor Emiliano Díaz del Castillo. Quiero en este momento expresar que no soy historiador, simplemente soy un tegua que ha tratado de reunir unos ciertos conocimientos basados en la lectura y en escrutar algunos documentos históricos. No debemos olvidar cómo se iniciaron las guerras de independencia. Pasto asumió una actitud de defensa al rey. Como decía el profesor Nicolás, parte de los habitantes de Pasto. Otra parte se unió a los ejércitos republicanos. Yo creo que todos nos acordamos que nos enseñaron que el 20 de julio se pregonaba que vive el rey y abajo su mal gobierno. A nivel nacional, a nivel de todo el territorio, del hoy territorio colombiano, lo que se pretendía
era imponer gobiernos autónomos, juntas regionales autónomas en reemplazo de las autoridades españolas. Los españoles, no muchos, en la América Meridional, ostentaban el poder político, mientras el poder económico lo ostentaban los criollos. Da la sensación, y así lo han tratado muchos historiadores, de que la verdadera intención de quienes iniciaron las gestas de independencia fue precisamente el de tomar el poder político que les hacía falta. Comparto los argumentos de mi compañero, comparto los argumentos suyos, pero sí quiero aclarar que mi concepción frente a las causas de un realismo pastuso todavía no se han logrado determinar en su totalidad. Yo quisiera hacer dos precisiones. Hay algo fundamental en estos espacios y es, bueno, hay varias formas de acercarse a la historia. Entonces puede estar una historia acontecimental, que es directamente enfocarnos en lo que pasó, lo que pues ya no sabemos, ya pues sabemos casi de memoria, pero más allá de eso creo que es necesario hacer una historia crítica. Y la implicación en una historia crítica plantea repensar estos procesos. Entonces siempre esos procesos surgen de una... yo comparto la postura de que hay que ser objetivo frente al pasado, pero la historia tristemente no puede ser objetiva en toda su totalidad. Esa es una discusión teórica que se ha plantado desde el siglo XX en adelante y que pues no vamos a tener tampoco una posibilidad de respuesta frente a esa posibilidad objetiva del pasado. Salvo que la única, la forma más cercana de objetividad del pasado desde la conformación de la historia como ciencia en el siglo XIX en adelante es el documento, el texto en sí mismo. Los historiadores hacen historia a través del documento. Sin embargo, el documento por sí solo no va a hablar. El documento no nos va a decir lo que está pasando por sí solo. Hay una implicación en un intérprete que es el historiador o la persona que está analizando este pasado, y esa persona le va a dar un tinte específico. No significa que sea una historia subjetiva, no significa que sea una ficción, sino que hay que entender que un historiador está cargado de ciertas intencionalidades frente a la escritura de un texto específico. Entonces hay que tener en cuenta eso. Todas las aproximaciones que se dan, y yo lo digo por experiencia propia porque mi objeto de estudio es la historiografía, es decir, la escritura de la historia, cómo se ha escrito historia en Pasto, parten de un objeto específico, ya sea el de atribuir a las causas realistas, ya sea el de justificar estas causas realistas, o sea el de justificar las causas de Bolívar, pero parten de un objetivo específico y hay que entender lo que son versiones. Nosotros podemos llegar a una aproximación hacia el pasado, que es lo que generalmente hacemos o lo que buscamos hacer, pero no vamos a llegar a la verdad histórica. Yo quisiera pues, dejar ese punto en claro, porque si planteamos que hay una verdad, hay un sujeto que tiene esa verdad. Entonces también eso es un hecho político que hay que empezar a revisar un poco. Frente a lo que se establece, yo estoy de acuerdo, las causas no pueden ser netamente políticas, no pueden ser netamente económicas, sino es un proceso muy extenso y complejo que no se puede reducir a los acontecimientos en sí mismos. Entonces, Pasto tiene una incidencia realista. Yo estoy en contra de decir que es una imposición, porque no es una construcción que sea posterior o unos años posterior, si es una construcción que es de siglos y que ya es constitutiva a la identidad regional de la época. Entonces no podemos decir que es una imposición como tal, porque sería negar ese proceso de hibridación cultural, de aculturación, de transculturación en otros casos, que conlleva a que eso que nos legaron de España también se amalgamó con las conformaciones culturales, sociales y políticas de acá de la región, de los indígenas. Entonces es necesario entender, no como imposición, creería yo, sino como un esfuerzo ya, una conformación ideológica, social y cultural de larga data, que se empieza a quebrar con el cisma de la independencia, pero que va a tener un proceso que surge hasta la República, prácticamente hasta 1850 en adelante, que es un proceso un poco largo para transformar. Yo dejaré ahí. A ver, iniciando, yo le decía de que hay una historia, obviamente, está
con precisiones o imprecisiones, pero la historia en gran parte pues sabemos de que es objetiva lo que sucedió acá, de esos acontecimientos, pero les decía de que esa historia es un pasado, de lógico que no vamos a quedarnos únicamente en la teoría. En mi caso es de analizar, o me gusta analizar el presente y pues encaminar o aprovechar esos acontecimientos o enfocarlos a la parte social, económica, cultural o política de nuestra región. Digamos, como investigador tampoco, no es, digamos, mi especialidad. Soy lector de la historia, me gusta la historia. Y más me gustó porque aquí la tenemos y muchas veces, en mi caso, o varias veces, iba allá al lugar, a la Piedra de Bolívar, donde llega gente o llegaba gente ansiosa de la historia y prácticamente nadie daba razón de esa historia. Y todavía seguimos, digamos, en el limbo, en la discusión o en el desconocimiento de esa historia. Hace unos 4 meses me invitaron algunos amigos allá a hablar de historia. Vinieron personas de varios departamentos, eran asociaciones, y lo primero que ellos hicieron fue hacer una encuesta en Bomboná. Preguntaron a jóvenes, a mayores, a niños, que les cuenten la historia, y pues penosamente no dan razón, no damos razón de eso. Entonces, en esa preocupación, pues con muchos amigos hemos tratado de recuperar el lugar y creo que lo hemos logrado. Pues no somos objetivos, pero sí, como les digo, me gusta analizar en el contexto y ojalá aprovechar de esa maravillosa historia que tenemos. Bueno, vamos a plantear una pregunta un poco más sencilla. ¿Qué banderas o qué ideales o ideas estuvieron enfrentándose en el campo de batalla de Bomboná? ¿Sí? ¿Qué banderas? Sabemos, pues, realistas y patriotas, pero ¿cuáles eran las ideas que impulsaban a unos y otros para enfrentarse hasta llegar a una guerra a muerte, ¿no? Yo voy a iniciar con un pensamiento de Platón que dijo: solo los muertos han visto el final de la guerra. La voy a complementar con una parte de algunos de los que intervinieron que dijo: vale la pena reflexionar en lo absurdo de las guerras. Infortunadamente, el mundo entero se sume y se ha sumido en guerras que lo único que han traído es violencia, desesperación, calamidad y una economía resquebrajada por las consecuencias de las guerras. ¿Qué defiende un grupo y qué defiende otro grupo? ¿Qué defendían los patriotas y qué defendían los realistas en la confrontación de la mal llamada batalla de Bomboná sucedida en los campos de Cariaco? Simplemente, como lo hemos venido comentando, estaban sumidos y convencidos de que unos ideales que se forjaron los querían hacer respetar. Los republicanos buscando una independencia, sea cual fuere el objetivo final. Los pastuzos adheridos a la causa realista, buscando mantener un esquema que venía desde la época colonial.
Pareciera que la burguesía criolla de Pasto mantenía todo el poder económico, político y social al momento de las gestas de independencia, y entonces, en ese contexto, no les interesaba bajo ningún punto caer en una guerra. Y pretendieron defenderlo y lo hicieron. La mayoría de veces los pastusos derrotaron a los patriotas. Quizá la sangrienta noche trágica del 24 de diciembre de 1822, cuando aniquilaron prácticamente al pueblo pastuso, lo pueden tomar como una victoria de los republicanos. ¿Cómo entró Bolívar a Pasto? Con unas capitulaciones, respetadas, no respetadas. Hoy se nos presenta de manera igual. Convenios de paz, pactos de paz, acuerdos de paz quebrantados por las oligarquías de turno y que tienen desafortunadamente asiento en el Capitolio Nacional. Quienes actúan en una guerra lo hacen por unos ideales. Hemos acentuado que los patriotas, buscando la independencia nacional, sea cual fue el objetivo final, y los pastusos defendiendo una tradición, un engranaje colonial. Bueno, esta pregunta sobre qué banderas se defendían en el momento realmente se va a aclarar un poco después con las guerras del siglo XIX. En Colombia, después de la batalla de Bomboná, después de formarse el gobierno republicano, establecerse como tal, no hay un entendimiento entre los líderes políticos, entre los intereses que tienen unos y otros, y nuevamente entran en diferentes guerras civiles que luego van a tornarse guerras entre azules y rojos, entre liberales y conservadores cuando aparecen esos partidos. Pero podemos más o menos decir que la batalla de Bomboná y las batallas que se dieron en el proceso de independencia, los patriotas tenían unas ideas claras, al menos en sus dirigentes, cuando defendían la república, cuando se defendía la libertad de poderes, cuando se defendía la libertad de las libertades, como libertad del ser humano en contra del esclavismo, la libertad de empresa, que vienen la libertad de los pueblos, autonomía para gobernarse, que vienen a ser unas ideas que se importan desde Europa en el movimiento de la Ilustración. En cambio, los realistas pues defienden el poder colonial y la organización y el statu quo que se tiene. En nuestra región, después de la batalla de Bomboná, después de las guerras de independencia, después de las capitulaciones, los líderes políticos, que también se convirtieron en líderes militares, defendieron sus haciendas y consiguieron precisamente en las capitulaciones que se respete tal la situación económica, política, social que tenían, que ostentaban en esa época, sin querer decir que no sufrieron ningún rigor en su economía, porque cuando venían unos ejércitos, se iban o llegaban otros, todos les imponían cargas tributarias a todos. Y en la
Al pasar Bolívar por estos territorios, ya en 1822, 1823, por ejemplo, liberaron a algunos esclavos que existían por aquí. Alguna vez me preguntaba, ¿habrían esclavos en esta región? Pues sí, sí hubieron, sí los hubieron, y fueron liberados, pasaron a formar parte del ejército patriota, así como también varios campesinos e indígenas que estaban como peones por deuda, que eso es lo que se llamaba el concertaje, peones conciertos. En un documento precisamente de la Hacienda Chapacual se denuncia sobre estos acontecimientos y cómo la familia Villota, de la Villota, los mismos dueños propietarios en esa época de la Hacienda de Veracruz, se afectaron en ese proceso. Bueno, yo agregaría dos cuestiones puntuales. Primero, hay que entender, lo que me refiero al principio de entenderlo en el contexto es entender que desde nuestra visión no podemos establecer quién tenía la razón o quién no, cuál justificación es más, cuál de las dos es una justificación verídica frente a lo sucedido, sino que los dos bandos tienen una concepción, una construcción de régimen de verdad totalmente diferente. No se puede comparar una concepción, ya sea la realista con la patriótica, porque son dos construcciones de régimen de verdad completamente diferentes. Los patriotas lo que buscaban en esa concepción de libertad que se plantea desde la concepción misma de Bolívar y todo este proceso que viene desde del movimiento ilustrado europeo, plantean la necesidad de liberar estas zonas, y para ello lo que hace Bolívar y la batalla, el eje fundamental de la batalla implica que Bolívar divide su ejército, la mitad con Sucre se va hacia Quito y la otra mitad llega acá, con el objetivo de que las tropas realistas no se puedan agrupar y no se puedan fortalecer nuevamente. Entonces, la concepción y la justificación en sí misma de las acciones van a estar basadas en ese régimen de verdad, que es obtener a toda costa, entre comillas, esa libertad, esa emancipación política e ideológica de España, más no cultural, porque pues eso va a seguir con la construcción de nación en el siglo XX, en el siglo XIX y en el siglo XX. Por otra parte, el bando realista tiene una construcción de verdad, un régimen de verdad completamente diferente, que implica toda esta idea de patria española, esa idea de somos parte de España y tenemos que defender este territorio que es parte de la monarquía, que si bien es un rey que nunca vemos, es un rey que desde la concepción misma, desde lo que actualmente se conoce como historia de las emociones, hay un amor muy estrecho con el rey. Si bien es alguien que está muy geográficamente distante, en el imaginario está muy cercano. Entonces es una posibilidad de defender a esta patria que es España. Hay otras posibilidades que son más de orden político-económico, que implica también la construcción de las haciendas, donde hay que entender que mejor dicho, no se puede generalizar que todos los pastuzos, como dijeron, eran realistas o patriotas, porque hay unos intereses específicos que son parte económicos y parte políticos. Entonces, gran parte de las élites impiden esta posibilidad de independencia por no perder los privilegios que tenían en la conformación de haciendas. Es interesante también observar los documentos en sí mismos, donde prueba esto, o donde se puede observar que los peones o las personas que estaban trabajando en las haciendas, también por esa concepción o ese régimen de verdad, replican esto, y cuando más adelante el doctor Emiliano establece la batalla la batalla diplomática, cuando se empieza a generar el proceso de capitulación, los pastuzos están en contra de este proceso por esa misma conformación de verdad. Entonces, generalmente las élites están buscando una posibilidad, una preservación de ese poder económico y político que tienen, y la parte del pueblo en sí mismo está más allegada a la conformación de la patria y ese amor por España específicamente. Compartiendo un poco lo que manifiesta el profe acá. Aquí en nuestra región de Bomboná, y lo que nos cuentan nuestros antepasados, conversando con un señor prácticamente ya de 100 años, recuerda cuántos acontecimientos, hechos
y vividos en nuestra población de Bomboná. Nos habla o me habla del latifundio. En Nariño se manejaban los latifundios, conocidos como haciendas. Una sola familia, los dueños o los patrones, digamos, los demás trabajadores que arrendaban por lotes, por parcelas, donde estaban obligados a cumplir con 2 días o tarjar, decían ellos, 2 días de trabajo a los patrones, que nos hablan de los peones conciertos, que normalmente debían trabajar. Me comentaba de los caporales, de los administradores, de los mayordomos. Entonces, en esta situación, esta confusión, la pregunta, ¿qué bandera se defiende, no? Cada bando. Entonces hay muchas banderas, digamos aquí, la iglesia defendería su bandera, las personas o los hacendados defenderían su bandera. Simón Bolívar, en un pensamiento ideal amplio, defiende la bandera de hacer una sola nación de América, por ejemplo, la Gran Colombia. Entonces, en ese sentido, pues igualmente los españoles defienden su bandera. Lo importante de todo esto es de que debemos, creo, visionando el futuro, unirnos a una sola bandera, que sería la bandera de la paz, la bandera de la unión, la bandera del trabajo comunitario, la bandera de aprovechar, repito, los acontecimientos sucedidos hace 199 años, que es la batalla de Bomboná. Muchas gracias, profe Orlando. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Irene. Listo, doctor Javier, sí, muchas gracias a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa, los invitamos a quedarse por favor en sus asientos y luego terminamos con las últimas 2 preguntas que tienen acá los panelistas preparados. Los invitamos por favor a quedarse un momentico en sus asientos. La historia del sur renace en los... Cuando estuve en Consacá, entendí me recibió una calle llena y la multitud. Por favor. Renace en los surcos de la cordillera. Cuando estuve en Consacá, entendí el valor del sur.
me recibió la energía de una calle. Mientras preparamos la danza, le damos la palabra al coronel del Ejército, por favor. Mi coronel Díaz, bienvenido. También decir que él es integrante del Comité Pro Bicentenario, está también colaborándonos de forma voluntaria y de manera bien acertada en todos estos procesos que llevamos desde la Administración Municipal de Consacá. Así que le damos la palabra a mi coronel, bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes para todas las damas y los caballeros que nos acompañan el día de hoy, a los señores representantes de nuestra querida Gobernación de Nariño, al señor alcalde del municipio de Consacá, a los doctores, señores panelistas, un gusto de verdad saludarlos, profesor, a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a los integrantes de nuestra querida Policía Nacional. Y a todos, muchas gracias por recibirnos en este hermoso municipio y más que todo acá en Bomboná.
Para mí es un verdadero honor, como comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 20, General Gabriel París Gordillo, estar hoy conmemorando y acordándonos de estos 199 años de la batalla de Bomboná. Esta pandemia nos ha dejado unos sinsabores a todos respecto a este tipo de conmemoraciones y de fechas especiales, pero en este año no queríamos dejarla pasar desapercibida, y por eso le agradezco mucho a Fernanda Rodríguez, aquí a Irland y al señor alcalde por ese impulso que tuvieron y por esa invitación tan bonita para estar hoy acá reunidos, así seamos poquitos, pero somos una representación de todo lo que esto debería ser. Hoy frente a ustedes queremos hacer un sentido homenaje a todos nuestros héroes que en defensa de la libertad perdieron su vida un 7 de abril de 1822. Alrededor, y como lo he aprendido gracias aquí a todas las personas que me han sabido instruir, después de las 3 de la tarde, el ejército de la campaña libertadora, guiado pues por Simón Bolívar, intentaban hacer un paso hacia Quito, encontrándose con el ejército realista, donde fueron obligados, se puede decir que a enfrentarse, dando como resultado la pérdida de muchas, y creo que fueron más de 1000 vidas de hombres y centenares de heridos, hecho que fue trascendental y que, a pesar de haber sido una ardua batalla, pues la verdad de pronto no debió haber sucedido, pero así fue. Fueron obligados a retirarse los del ejército realista hacia la hacienda de Cariaco, hoy llamada la casa de Don Basilio. Según los historiadores, esta batalla fue y no registra ningún ganador,